Bendecida noche, pueblo del Señor. Del Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, como estaba cantando nuestro hermano Ederson. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Es una noche muy especial para que en familia podamos escudriñar la palabra del Señor y poder recibir el consejo y ser edificados por su palabra bendita y poderosa. Quiero invitarte a que me acompañes a leer una base bíblica, Salmos capítulo 119, Salmos capítulo 119, versículo 7. Dice la palabra del Señor: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere. Es importante ver a la luz de la palabra quiénes son los que nos enseñan a nosotros y de quién estamos aprendiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera pregunta que el Señor le hace al hombre, a Adán, es: ¿quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? O sea, Adán, cuando desobedeció delante del Señor, el Señor le pregunta: ¿quién te enseñó, Adán? Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Quién te enseñó, Adán, que tú estabas desnudo? Entonces, a la luz de la palabra, nosotros podemos ver que Jesucristo nos dio muchas enseñanzas, y en sus evangelios están muchas enseñanzas para que nosotros ahora aprendamos de esas enseñanzas. Y cuando nosotros vemos en el diccionario la palabra aprender, significa enseñanza, significa conocimiento, significa también experiencia. Entonces nosotros vemos que la palabra aprender es enseñanza, conocimiento, experiencia. También dice transmitir conocimiento. Y es importante que nosotros veamos que Jesucristo vino a esta tierra con un propósito del Padre, pero en ese propósito del Padre, un propósito preestablecido desde antes de la fundación del mundo, esa venida de Cristo a esta tierra y la ejecución de su ministerio aproximadamente por 3 años y medio, nos dio a nosotros una enseñanza profunda a nuestros corazones. Y primeramente nosotros ciertamente aprendemos de hombres, pero tenemos que aprender primeramente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estableció Él en la palabra? Y entonces vemos, por ejemplo, cuando el Señor toma a Israel como pueblo, como nación, entonces el Señor le da una instrucción clara y puntual a Israel. En Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Le da una instrucción clara y puntual. Recordemos que Dios escogió a Israel para que fuese su nación, su pueblo. Pero cuando el Señor le promete a Abraham una tierra prometida donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia, yo te daré una tierra de bendición. Y cuando las 12 tribus entran a esa tierra de bendición, cuando cruzan el Jordán por medio de Josué, usted se recordará, Dios le da una instrucción muy puntual a Israel. Y lo encontramos en Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, la instrucción fue: no vas a aprender de esas naciones. No vas a aprender su estilo de vida, su modo de vida, su forma de ser, sus religiosidades. No vas a aprender de ellos. Porque yo soy tu Dios. Yo te he enseñado mi ley, te he enseñado mis mandamientos, te he enseñado mis ordenanzas, te he enseñado mis estatutos. Durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto, el Señor le fue enseñando a Israel a través, por supuesto, de Moisés,
que en ese momento Moisés era el apóstol y Aarón el profeta de Dios. Entonces la instrucción clara es: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O esas 7 naciones fuertes y poderosas eran abominables ante Jehová. Esas abominaciones de los heteos, gergeseos, jebuseos, amorreos, esas naciones, hermanos, hacían abominaciones delante de Jehová. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, eran naciones dedicadas a la hechicería, a la brujería, naciones dedicadas a la adivinación. Pero el Señor le da una instrucción clara: no aprenderás de ellas. Mire qué instrucción tan hermosa y tan preciosa. Entonces podemos ver, a la luz de la palabra, que el Señor fue muy claro y muy puntual con su pueblo de Israel. Pero ahora el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, da una palabra puntual a la iglesia de este siglo XXI, a la iglesia de este tiempo. Claro, fue a la iglesia de aquel tiempo, hace aproximadamente 2000 años, pero esa palabra está vigente para nuestras vidas. Y podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y mire lo que dice Pablo: sed imitadores de mí. Claro, él es apóstol, hermano, llamado por el Espíritu, porque recordemos que hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles del Cordero fueron 12, pero Pablo no figura dentro de los 12. Pablo fue llamado por el Espíritu. Usted se recordará cuando fue en su conversión a camino a Damasco. Se le aparece el Señor. Y entonces, hermanos amados, Pablo es llevado a una ciudad y llega un hombre a orar por Pablo. Y entonces, óigalo bien, dice Pablo, ya siendo apóstol de Jesucristo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Pablo está diciendo: hermanos de las diferentes iglesias, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. En lo demás no, hermanos. Solo en lo que yo imito a Cristo. O sea que la enseñanza apostólica que Pablo estaba dando es: yo voy a predicar con el ejemplo. En eso imiten ustedes a mí. Yo voy a estar orando, yo voy a ser perseguido, voy a ser azotado por el evangelio. En eso imítenme a mí. Yo voy a ir a las ciudades que el Espíritu me lleve, voy a orar por enfermos, voy a predicar la palabra, nadie me va a separar de su amor. En eso imítenme a mí, en lo demás no, hermanos. Entonces nosotros vemos que el Señor nos deja una gran enseñanza en su palabra, que el Señor le da una instrucción a Israel, que ahora el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, dice: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque nosotros hoy, en este siglo XXI, año 2021, hermanos, nosotros como padres les estamos enseñando a nuestros hijos. Nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos. Y por eso, ¿qué tan importante es? Porque a veces enseñamos más por hechos y por acciones que por palabras. Por ejemplo, cuando usted lleva a sus hijos a un colegio, los maestros de ese colegio le enseñan a sus hijos. Por ejemplo, en la iglesia, los 5 ministerios, los diferentes ministros, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, enseñan al pueblo del Señor la palabra del Señor. Entonces tenemos, hermanos, si lo queremos ver, tanto en la vida espiritual como en la vida secular, diferentes tipos de maestros. Porque como padres de familia, nosotros nos convertimos en maestros para nuestros hijos. Les enseñamos los hábitos de limpieza, de higiene personal. Les enseñamos los hábitos de ser agradecidos, de pedir disculpas, perdón, respetar a las personas mayores, dar muchas gracias, buenos días, buenas noches. Todo eso se los enseñamos a nuestros hijos en el ámbito natural. Pero ahora en el ámbito espiritual son los ministros quienes enseñan a las ovejas,
quien enseñan al pueblo de Dios acerca de la palabra. Entonces el ministro se convierte en un maestro para las ovejas. Los padres nos convertimos en maestro para nuestros hijos. En lo secular, cuando tú entras a un nuevo trabajo y hay alguien que te pone para que te enseñe, él se convierte en tu maestro. Ahora, lo importante es qué tipo de maestro tenemos. Porque muchas veces hay maestros que no enseñan bien, por ejemplo. Y si no enseñan bien, entonces el alumno, hablando de nuestros hijos, va a aprender mal. Hay padres que muchas veces no enseñamos bien a nuestros hijos y entonces nuestros hijos tienen un mal maestro, que somos los padres, y me meto yo en la colada. Si tú no le enseñas a tu hijo a ayudar en casa, si tú no le enseñas a tu hijo a ser agradecido, a dar buenos días, buenas tardes, buenas noches, a que cuando termine agarre su plato y lo lleve al lavatrasto, pues tu hijo simplemente no va a aprender y está aprendiendo mal. Y ha sido enseñado mal. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. No digamos que ahora el ministro de Dios, hablando a nivel general, enseñe mal la palabra. Por eso el apóstol Pablo le hace una reflexión a Timoteo. Enseña en tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende, traza la palabra de Dios. O sea que no solamente es de enseñar por enseñar, sino tenemos que prepararnos para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a quien se la estamos enseñando, si no somos buenos maestros, vamos a enseñar mal. Entonces, ¿qué tan importante, hermano? ¿Por qué digo todo esto? Que nosotros aprendamos del Señor. Y por eso le he puesto como título a esta enseñanza: aprender de mí. O sea, Jesús en varias ocasiones y en varias oportunidades en los 4 evangelios resaltó esta frase: aprender de mí. Y entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que aprender del Señor? Porque Él es el maestro por excelencia, el maestro de maestros. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, veamos el primer versículo en el evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 13. Óigalo bien. Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues, dijo Jesús, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermanos amados, cuando dice el Señor, es porque el Señor delante de él tenía a muchos fariseos y les hace esta reflexión: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Se recordará que el Señor llama a Mateo, que era publicano, cobrador de impuestos. Los publicanos en ese entonces no eran queridos por la población, porque abusaban del poder que Roma les había dado, y eran abusadores y cobraban impuestos más de lo establecido. Hicieron muchas injusticias delante de muchas familias. Y entonces cuando Jesús llama a Mateo, todo el mundo le señala, le juzga a Jesús, porque estaba llamando a un publicano, a un cobrador de impuestos. Y entonces Jesús ahora viene y dice: yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Y en el versículo 13 de Mateo capítulo 9 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia. Entonces lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es aprender lo que significa misericordia. Eso es ir y aprender. Porque ese es el mensaje de esta noche: aprended de mí. Entonces, ¿qué tenemos que aprender como pueblo del Señor? Hacer misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Y es una palabra que cuando tú la oyes, la mayoría de púlpitos de todas las iglesias a nivel del mundo, hablamos de la misericordia, predicamos de la misericordia. Pero ¿qué es misericordia? Te hago esa pregunta. ¿Qué es misericordia? Pues, muy resumidamente,
Misericordia es amor a la miseria. Óyelo bien, amor a la miseria. Y entonces se hizo con nosotros misericordia. Por eso dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana sobre nosotros. Óyelo bien. ¿Por qué? Porque el Señor todos los días renueva su misericordia sobre nosotros. Dios es un Dios que dice sus misericordias son eternas. ¿Por qué? Porque sabe que somos humanos de carne y hueso, que aún en nosotros está la genética caída de Adán y que estamos en un proceso de restauración, en un proceso de purificación, en un proceso, hermano, de obediencia, en un proceso de restauración y regeneración a través del Espíritu Santo, y que necesitamos primero tener misericordia, recibir misericordia y también ser misericordiosos. Porque muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, que se convierte en la trompeta para anunciar las buenas nuevas, no sabe qué es misericordia. Y somos prestos y rápidos para juzgar, para señalar, para condenar, para emitir juicio. Cuando el Señor dice aprender, ¿qué es misericordia? Aprender. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero. O sea, lo que el Señor quiere es que su pueblo, su iglesia, aprenda a hacer misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Amar, amor a la miseria. Dios tuvo misericordia con todos nosotros. Ahora Dios quiere que tú y yo hagamos misericordia con los hermanos. Misericordia con aquellos que van a llegar a la iglesia. Misericordia con aquel hombre, aquella mujer, aquel compañero de trabajo, compañero de estudio, que necesita que le hagamos misericordia. Que necesita oír una palabra de bendición, de edificación, de restauración, una palabra de vida, no importando cómo está su vida, sino necesita escuchar una palabra de esperanza. Yo siempre he dicho, los hombres no cambiamos a los hombres, no tenemos ese poder. El único que tiene el poder de cambiar el corazón del hombre se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo cambia, porque el Espíritu Santo trabaja de adentro del hombre hacia afuera. Esa es la obra de restauración que hace el Espíritu Santo, la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Se acordará cuando Jesús sube a un monte y habla acerca de las bienaventuranzas, 9 bienaventuranzas, que cuando esas 9 bienaventuranzas las establecemos, hermano, y las vemos, las estudiamos, representan el carácter del reino de los cielos en esta tierra. El carácter del reino de los cielos. Y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Lo quiero leer. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que necesitamos que haya en nuestras vidas entrañas de misericordia. Aprended, id pues y aprended. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, tiene que haber en nuestras vidas entrañas de misericordia. Colosenses capítulo 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pablo está diciendo al pueblo del Señor y está comparando acerca de la vida antigua y de la nueva vida en Cristo. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Óigalo bien, de mansedumbre y de paciencia, pero de entrañable misericordia. O sea, Pablo está hablando que la iglesia tiene que tener un vestido espiritual, y ese vestido es
mi entrañable misericordia, para hacer misericordia al que necesita misericordia. Tenemos entonces, hermanos, somos llamados a aprender a hacer misericordia. No podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos condenar a nadie. A los ojos de los apóstoles del Cordero, cuando les llegó la noticia, óigalo bien, que Saulo de Tarso, el sanguinario Saulo de Tarso, se había convertido, muchos apóstoles del Cordero dudaron. Que dice la palabra, hermano, que hasta los 18 años extendieron la diestra de compañerismo. O sea que dudaron. Primero vieron frutos en él. ¿Por qué? Porque sabían que era sanguinario, que era un hombre violento, un hombre que se alegraba cuando mataban a los creyentes, un hombre que tenía la autoridad delegada de Roma y llegaba a las casas y sacaba a los creyentes y los entregaba a los alguaciles para que los metieran en prisiones, y a esos creyentes los latigaban. 40 menos 1, 39 latigazos en la espalda. Hermano, les reventaban las espaldas por predicar a Jesucristo, porque en sus casas ellos permitían que hubiesen discipulados. Oiga lo que tremendo. Y entonces, hermanos, óigalo bien, ahora viene Saulo de Tarso y tiene un encuentro glorioso con Cristo, el Cristo de la gloria, y Saulo de Tarso es cambiado. Pero ¿quién daba algo por Saulo de Tarso? Nadie. Y, hermano, yo me imagino que los hermanos de ese entonces oraban para que Dios interviniera en la vida de Saulo de Tarso, a efecto de que lo quitara, o de repente hasta que le quitara la vida. Pero Dios tenía un plan, un propósito. ¿Quién se iba a imaginar en ese entonces que Saulo de Tarso sería el perito arquitecto de la iglesia, llamado más adelante el apóstol Pablo? Y aunque Pablo sufrió, aunque Pablo, hermano, tiene en sus pasajes de su vida, tuvo diferentes situaciones difíciles y circunstancias, demostró con ejemplo y, hermano, con sus frutos, que su llamado había sido genuino y que ciertamente se había marcado un antes sin Cristo y un después con Cristo. Óigalo bien. Y entonces Pablo, hermano, ahora dice: vestidos pues de entrañable misericordia. ¿Quién daba algo por Pablo? Nadie. Pero Dios había puesto la mirada. Y ahí se cumple el principio que Dios llama lo débil para hacerlo fuerte, lo que no es para hacer que sea. Dios llama y escoge lo vil de este mundo. Entonces tenemos que tener entrañable misericordia, porque aquel hermano, aquella persona que va a llegar a la iglesia, que tú ves, este pobre hermano, joven, señorita, este varón, esta mujer, que no deja el vicio, que ha sido arrastrado por el enemigo, que su vida está siendo destruida, pueda que sea un Pablo, pueda que sea un Pedro, pueda que sea un Juan, que Dios tiene propósitos grandes para su vida y que los va a levantar. Y tú menospreciando a lo que Dios está levantando, a lo que Dios está llamando. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Su esencia es amor. Entonces quiere que su iglesia aprenda. Id pues y aprended. Misericordia quiero. Óyelo bien. Misericordia quiero y no sacrificio. Primera enseñanza. Aprended de mí. Es el mensaje de esta noche. Segunda enseñanza. Mateo capítulo 6, versículo 28. Mateo capítulo 6. Versículo 28. Mateo 6, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y entonces aquí, ¿qué está haciendo Jesucristo? ¿Qué está diciendo? Jesucristo está diciendo, hermanos, acerca, o está enseñando acerca del afán. Y entonces dice,
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y entonces aquí lo que el Señor nos está enseñando, óigalo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, en otra versión, en las Américas, dice, aprender, ¿sí?, de los lirios del campo. Entonces, hay una enseñanza. Tenemos que aprender de los lirios del campo, que se visten solos, que no se afanan. Y está hablando el Señor principalmente acerca, considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y cómo se visten. Entonces nosotros tenemos que aprender a no afanarnos en esta tierra. ¿Por qué? Porque el afán se convierte en una angustia para el alma, en una carga para nuestra alma. Y entonces nuestra alma está afanada, está preocupada. Y entonces muchas veces nosotros oímos la palabra, pero en nuestro corazón hay afán. ¿Y sabe qué hace el afán? Ahoga la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque todo tiene su tiempo y su hora en esta tierra. Y ciertamente hay tiempo de trabajar, hay tiempo de comer, hay tiempo de descansar, hay tiempo de dormir. Pero también, óyelo bien, hay tiempo de oír la palabra. Y el oír la palabra es que nuestra alma tiene que estar aquietada, tiene que estar en reposo. Dice la palabra, hermano, que el salmista, escribiendo el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea que las ovejas tienen que ser pastoreadas en aguas de reposo, donde no hay cataratas porque se asustan por el ruido del agua, sino en esas aguas de reposo. Y el Señor quiere, hermano, porque el Salmo 23 tiene una gran enseñanza, que tú y yo aprendamos a reposar junto a aguas de reposo. Y el agua es la palabra de Dios. Entonces, a recibir la palabra, a recibir la enseñanza, pero reposadamente. No que tú estés recibiendo la enseñanza y pensando qué vas a hacer mañana, y pensando en tu trabajo, y pensando en las tareas que tienes que hacer en casa, y pensando en que tienes que pagar la renta y que tienes que pagar el colegio. No, sino vas a recibir la palabra, vas a estar reposado en paz, para que el afán después no ahogue la palabra que recibiste, y que nadie robe, óyelo bien, esa palabra que tú recibiste de parte del Señor. Por eso David expresó, en tus manos están mis tiempos, porque todo tiene su tiempo y su hora debajo de este sol. Todo tiene su tiempo, tiempo de trabajar, tiempo de recrearte, tiempo de comer, tiempo de descansar, pero también tiempo para recibir el consejo de la palabra. Entonces no puedes estar haciendo dos cosas, recibiendo el consejo de la palabra y teniendo aquí tu cuaderno de la universidad, o teniendo acá tu trabajo y haciendo emails. No, porque es tiempo de recibir el consejo de la palabra. Es tiempo para que tú estés con tus 5 sentidos en cuerpo presente, pero también en espíritu presente, sino que tú estés concentrado en la enseñanza de la palabra. Tercera enseñanza, Juan capítulo 13. Aprended de mí, imagínense, Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra: porque ejemplo os he dado, o sea, nos ha dado una enseñanza. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y entonces cuando leemos el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, aquí está hablando acerca de cómo Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Usted se recordará que Jesús llama a sus discípulos y les dice que entren a la ciudad y que sigan al hombre, ¿sí?, del cántaro, y que le pregunten, ¿dónde está el lugar donde el Señor celebrará la Pascua? Y entonces siguen, y era fácil detectar al hombre del cántaro, porque en ese entonces quienes iban a los pozos a sacar agua eran las mujeres. Pero en esa ciudad había un hombre que llevaba un cántaro lleno de agua. Y entonces le siguieron hasta su casa y le preguntaron y le dijeron, dice el maestro, ¿cuál es el lugar para que se celebre la Pascua? Y el hombre señaló que dentro de su casa había un aposento y le dijo, ahí está el aposento. ¿Y qué había en el aposento? Hermanos, usted se recordará que Jesús le lavó los discípulos a sus maestros y luego compartió la cena. Y entonces partió el pan, repartió el vino y dio gracias, porque era la última cena que tendría con sus discípulos. Y entonces, hermano, recordemos que Cristo es el nuevo sacerdocio, y a cambio de sacerdocio, cambio de ley. Recordemos que Cristo no celebró la Pascua, porque la Pascua judía era comer cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura, sino que Jesucristo estableció un nuevo pacto, porque partió el pan y lo repartió y dijo, esta es mi carne, que por vosotros es entregada. Pero luego toma la copa y la reparte y dice, esta es mi sangre, bebedla, que por vosotros es derramada. Pero si usted se recuerda, Jesús partió pan y dio vino, pero dice, esta es mi carne y esta es mi sangre. O sea que cuando participamos de la cena del Señor, del cuerpo, del pan representa el cuerpo y la sangre y el vino representa su sangre preciosa. Es una ministración a nuestras vidas, la cena del Señor. Es un mandamiento, hermano. Dice, hacedlo en memoria de mí. Y entonces qué hermoso y qué precioso es, porque entonces Jesús lava los pies de sus discípulos. Y había una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque sus discípulos en ese entonces usaban sandalias y en el caminar se ensuciaban sus pies, se enlodaban sus pies. Y entonces en la tradición judía, cuando tú llegabas o eras invitado a una casa a comer, en la entrada principal había agua y entonces tú te lavabas tus manos, ¿sí? Y entonces ya preparaban, te lavabas tus pies y ya te daban una toalla para secarte tus manos y secarte tus pies y poder entrar a la casa. Por eso cuando Jesús entra a aquella casa y llega a aquella mujer que derrama el nardo puro en su cabeza y en sus pies, ahí sí que derrama sus lágrimas en los pies de Jesús. Jesús le dijo a aquel hombre de esa casa, vine a tu casa y no lavaste mis manos y no lavaste mis pies, mas esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies. Ha enjugado con sus lágrimas mis pies. Entonces, ¿aprended de qué? De Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:15. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ese ejemplo, hermano, espiritualmente representa la ministración, el lavar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, el limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma de toda impureza, de todo pecado, de toda contaminación. Todos los días, todos los hombres de la faz de la tierra cometemos pecado. Eso lo dice la palabra. No hay justo ninguno. Hombres, todos los hombres, hermano, cometemos pecado de hecho, de palabra, de pensamiento.
incluso de omisión. Porque dice la palabra, ¿quién hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace? El tal comete pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Limpieza. Lavar nuestras vestiduras. ¿Y cómo vamos a lavar ahora nuestras vestiduras espirituales? Vamos a lavar nuestras vestiduras con la ministración de nuestra alma. Dice, el que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Mete tu mano a lo profundo de tu seno. Y cuando la sacó, la mano de Moisés estaba llena de lepra. Pero tome nota que frente a Moisés estaba una zarza encendida. Entonces, cuando exponemos la lepra delante de la zarza encendida, la palabra que viene es, mete tu mano otra vez a tu seno y sácala. Y cuando saca a Moisés la mano está limpia. Limpia y una piel como la de un niño. Hermanos amados, ¿qué le pasó a aquel hombre? Aquel hombre que era capitán de los escuadrones de los ejércitos de Siria. ¿Sí? Naamán. Le dan una orden. Y mire qué bonito verlo con traje, pero debajo del traje había lepra. Y entonces cuando había calor no se quitaba el traje. ¿Por qué? Porque era un hombre leproso y solo lo sabía él, su esposa y la muchacha que trabajaba en esa casa. Pero esa jovencita le dijo, si mi señora y si mi señor fuese a Israel, porque profeta hay en Israel. Y entonces Naamán busca al profeta. Y cuando busca al profeta, hermano, la palabra del profeta fue, métete 7 veces en el Jordán. ¿Y qué significa Jordán? Humillación. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando venimos y confesamos nuestros pecados delante del Señor, hermanos amados, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, el Señor no nos juzga, no nos condena, hermano, el Señor nos perdona y nos limpia. Pero dice la palabra que Él ama la verdad en lo íntimo. Y entonces, ¿qué tenemos que ser? Sinceros delante de Dios. Yo te hago una reflexión esta noche para que tú tengas un corazón sincero delante de Dios y para que tú busques al ministro que te cubre, al pastor que te cubre, le digas, pastor, me quiero ministrar, quiero limpiar mi corazón. Y qué rico, hermano, es tener un corazón limpio delante del Señor. Qué rico es tener, hermano, estar fuera quitando toda carga de contaminación, de acusación, de pecado de nuestras vidas. Qué rico es ministrarnos, es sanidad al alma. Recuérdate que hay limpieza mental, hay limpieza, oye esto, limpieza mental. También tiene que haber limpieza del alma. Muchas personas buscan psicólogos porque tienen pensamientos de muerte, pensamientos de ira, pensamientos que ya no quieren vivir y el psicólogo les ayuda. Yo te invito esta noche para que tú visites y busques y pidas cita con tu pastor y que con tu ministro y le digas, pastor, me quiero ministrar, me quiero limpiar, quiero sacar todo esto que no le agrada al Señor. Recuerda que dice la palabra que el que confesare su pecado y se apartare alcanzará misericordia. Pero el retener el pecado, todo lo contrario, el que no confiesa su pecado, hermano, oye, su campamento se le vuelve como Acán. Tiene un pecado oculto, un pecado escondido. El campamento se detiene, la vida no prospera, la bendición se detiene porque estás guardando y ocultando tu pecado. Así como Acán en su campamento escondió los mantos babilónicos, las piezas de plata y el lingote de oro. Y entonces el campamento de Israel se detuvo y no hubo victoria. ¿Y por qué? Y entonces, hermano, Josué, oye esto, rompe su vestido, hace cilicio y le pregunta al Señor, Señor, pero si conquistamos Jericó y Jai, que es más pequeño, nos derrota. Y entonces le dice, revisa el campamento porque hay anatema, hay pecado oculto. El hombre, la mujer que tiene pecado oculto no será prosperado en lo espiritual, no será prosperado en su vida material, no será prosperado en salud. Va a tener, óyelo bien, esa carga, esa atadura, ese anatema. Hermano, la palabra del Señor es clara. El que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. Pero qué rico es cuando tú y yo confesamos nuestros pecados
Y cuando tú y yo, hermano, le pedimos al Señor, aquí estoy, Señor, me limpio delante de ti a través del ministro, confieso mi pecado, me aparto, ya no quiero pecar. Hermano, qué bendición es. El ministro no está para juzgar al pueblo, el ministro no está mucho menos para condenar al pueblo, pero qué bendición del pueblo de Dios, de la oveja de Dios, del líder que Dios ha levantado, que se limpia su corazón. Si tú eres una oveja, si tú eres un líder, yo te invito a que busques ministración y limpia tu mente, limpia tu alma, limpia tu corazón y saca todo anatema y serás prosperado. Hay muchas familias que tienen retenidas bendiciones, hay muchas vidas, hay muchos varones, mujeres que no prosperan en muchas áreas de su vida porque tienen una maldición, tienen un anatema escondido, tienen un pecado oculto. Pero cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, somos libres de toda contaminación y entonces prosperamos. ¿Qué dice la palabra, hermano? En el libro de los Salmos, David, por cuanto él cayó, dice que su verdor se convirtió en sequedad de verano, por cuanto él no confesó. Y dice, mientras que yo callé, dice, mis huesos se envejecieron. Y óyelo esto, mis huesos se envejecieron. Y Pablo dice que el Señor viene por una iglesia, número 1, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y la arruga significa vejez espiritual. Suelta toda vejez espiritual y renuévate en Cristo. Y vive una vida en Cristo hermosa, una vida de bendición, una vida de restauración, una vida de restitución. ¿Pero por qué? A través de la administración. Vas a ser restituido. Mira lo que pasa en Joel. El pueblo de Dios pide misericordia, el pueblo de Dios se arrepiente, el pueblo de Dios hace ayuno. Joel convoca a asamblea, a ayuno y se arrepiente. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manda restitución. Yo os restituiré lo que comió la oruga, el saltón, la langosta y el revoltón. Y dice la palabra, y he aquí Jehová responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío mosto, pan y aceite, y seréis saciados. O sea, vino una bendición de una manera sobreabundante, porque el pueblo se arrepintió y el pueblo confesó su pecado. ¿Qué le pasó a Nínive? Una ciudad atestada de pecado. Dios envía a su profeta Jonás. Jonás predica en 3 días. Nínive será destruido en 40 días. Y hermano, ¿qué hace el rey? El rey convoca a todo el pueblo y que se arrepienta y que pidan perdón y hacen ayuno. ¿Y qué hace Dios? Perdona a ese pueblo. Pero mira ahora todo lo contrario. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No se arrepintieron de sus pecados, no se arrepintieron de su caminar, y Dios manda un juicio destructivo sobre Sodoma y Gomorra y llueve del cielo fuego y destruye Sodoma y Gomorra porque no hubo un arrepentimiento. Hermano, si hay arrepentimiento va a haber restauración. Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Va a haber restauración si hay arrepentimiento genuino. Hace días predicaba una hermana en el programa Buenas Nuevas, que entre paréntesis te invito que lo sintonices todos los días de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana. Y decía, de la destrucción a la restauración, el arrepentimiento es la clave. De la destrucción a la restauración, el arrepentimiento es la clave. Y qué tan importante es que tú y yo nos arrepintamos de todo corazón. Porque Jesús dice, aprended de mí, porque el ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué hizo Jesús? Lavarle los pies a sus discípulos. Busca administración, pide cita de administración, saca tu pecado, confiesa tus iniquidades y vas a ser restaurado y vas a ser levantado y vas a ser prosperado, porque estás sacando el anatema de tu campamento. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A ser mansos y humildes de corazón. Óyelo bien. Cuando una persona tiene un espíritu o tiene una actitud en su alma de inferioridad, ¿sí? Esa persona es orgullosa. Porque el orgullo, esa persona es vanidosa. Porque el orgullo y la vanidad son su protección. ¿Sí? El orgullo y la vanidad son su escudo para que nadie los dañe, para que nadie los lastime en su alma y en su corazón. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Lo contrario a orgullo, humildad. Y Dios ama, dice que ve de cerca al humilde y de lejos al altivo. Y quiero decirte lo que dice Proverbios. Dice que la paga, el salario de la humildad es riqueza, ¿sí? Honra y vida. El salario, la paga de la humildad. Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón lleno de humildad. Y humildad no es como tú te vistas, ¿sí? Porque la humildad no está en la ropa. Si usas ropa de marca o ropa de no marca. No, la humildad está en el corazón, en la actitud de tu corazón. Y recuérdate que Dios pesa lo profundo del corazón. Y aún el secreto del pensamiento lo pesa el Señor. Qué tan importante es que tú y yo tengamos un corazón humilde delante del Señor. Y Cristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano, tuvo un corazón humilde. ¿Sí? Y entonces dice la palabra, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y hay una bienaventuranza en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos. Mateo capítulo 5, acompáñame. Mateo capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dos palabras. Aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. Te pregunto, ¿cuánta mansedumbre hay en tu corazón? ¿Cuánta humildad hay en tu corazón? ¿A ti te cambia el dinero? ¿A ti te cambia una posición en el trabajo? ¿A ti te cambia una posición en la iglesia? Eres oveja y ahora te llamaron de anciano, eres oveja y ahora te llamaron de líder. Ah, cuidadito, a mí nadie me puede decir nada porque ahora yo soy el líder y el pastor me puso. Hermano, tenemos que tener humildad de corazón. Tenemos que tener mansedumbre en nuestro corazón. La mansedumbre y la humildad no son externas, sino son internas, son del corazón. Y entonces el ser manso y humilde significa, número uno, tener la capacidad de decirle todos los días al Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu misericordia, solo no puedo, Señor, con esto. Auxíliame, ayúdame, porque ahí entonces tú estás diciendo que tú no puedes por tus propias fuerzas, que necesitas del amor, de la gracia, de la bondad, de la ayuda, del socorro del Señor. ¿Has escuchado decir a alguna persona, yo no necesito de nadie? No necesito de nadie para salir adelante. ¿Sabes qué está diciendo esa persona? Soy autosuficiente, soy muy orgulloso, hazte a un lado. Ojalá que en tu vida y en mi vida, todos los días, nos declaremos necesitados y menesterosos del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Porque todos los días necesitamos de esa bondad, de esa gracia y de esa misericordia de Dios para nuestras vidas. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El que es humilde no se va a poner a juzgar a los demás. Dice la palabra, óyelo bien,
que muchas veces nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Y Jesús dijo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga que hay en tu ojo. No puedes tú juzgar, señalar, criticar a los hermanos, a tus amigos, cuando primeramente no has visto la viga que hay en tu vida o que está en mi vida. Tenemos que aprender a ser humildes y a tener un concepto que de los demás como superiores a nosotros mismos. Y por eso ahora el perito arquitecto de la iglesia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria a los servidores. Es que yo soy mejor servidor, pastor, este grupo es mejor que el otro grupo en los servidores. No, este grupo de alabanza es mejor que el otro grupo de alabanza. No, es que en ayudas ministeriales yo soy mejor que el hermano o que la hermana. En áreas, no, es que nosotros somos mejores que el otro área. No. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, lo que le pasó a Cristo, fue necesario que Cristo fuese humillado para ser exaltado. Dios tiene principios hermosos en su palabra. Al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Yo quiero ser de aquellos que se humillan para que Dios lo levante y para que Dios lo exalte. Yo no quiero ser nunca humillado por Dios, hermano. Entonces eso me va a permitir tener los pies sobre la tierra. Y aunque la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas, el poder de Dios descienda sobre nosotros, no nos vamos a robar su gloria. Porque entonces vamos a tener un concepto de los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces no vamos a decir, es que la gloria de Dios se movió en este culto por mí, pastor. Es que la gloria de Dios descendió esta mañana por mí. No, que el Señor nos guarde. Si no vamos a decir, a pesar de nosotros, la gloria de Dios se manifestó. A pesar de mí, la gloria de Dios se movió esta noche o este día. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y mansos como el Señor lo es. Voy a terminar y dejar este estudio hasta aquí esta noche por causa del tiempo. Te recuerdo, aprended de mí, dice el Señor Jesucristo. Aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Aprended de los lirios, que se visten, que hilan, pero no se afanan, porque cada día tiene su propio afán. Aprended de mí, les he dado un ejemplo. Le lavó los pies de sus discípulos. Eso significa administración, limpieza. Esto háganlo unos con otros, dice la palabra, limpiar nuestro corazón. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Esta noche yo quiero bendecir tu vida y ministrar esta palabra de Dios en tu corazón. Aprendamos de Cristo. Y Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Aprendamos de los siervos de Dios. Aprendamos e imitemos lo que ellos hacen en Dios. Lo que hacen en la carne no, porque todos tenemos áreas carnales. Pero lo que hacen en el Espíritu y que te han bendecido en eso. Si tú ves que tu pastor busca a Dios, búscale. Si tú ves que tu pastor ama la palabra, ama la palabra. Si tú ves que tu pastor, hermano, ayuda a otros, tú ayuda a otros. Imita a tu pastor en lo que tu pastor imita a Cristo. Padre, gracias esta noche por tu palabra, por tu enseñanza. Queremos aprender de ti a través de tu palabra y poner en práctica tu palabra bendita y poderosa, Señor. Ayúdanos y danos fuerzas para seguir adelante y para ser, Señor, misericordiosos. Señor, aprender a no afanarnos en esta vida, sino saber que cada día trae su propio afán. Aprender a reposar y esperar en ti. Aprender a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Que haya mansedumbre y humildad. Pero también aprender a limpiar nuestros corazones y aprender a ministrarnos, Señor. A sacar todo aquello que no te agrada.
Bendice cada vida, cada corazón, cada familia. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Fortalece a tu pueblo. Levanta a tu pueblo, Señor. Y que nadie tenga un alto concepto de sí mismo, sino que vea a los demás como superiores a Él. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que en todo tiempo podamos agradarte. Bendice las familias, los hogares, bendice las vidas, Padre, y que cada día podamos agradarte en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendice a tu pueblo esta noche, Señor. Fortalece cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios. Que el Señor bendiga tu vida en el resto de la semana. Que el Señor ministre a tu vida fortaleza. Y que cada día estemos apercibidos de lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Bendiciones esta noche, pueblo de Dios. Amén.